Seguimos informando en ProAgro y a esta hora ya estamos listos para el análisis de Federico Morix. Estamos en contacto con él. Buen día, Federico, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo andan todos por ahí? Con frío por acá, Federico, te cuento. Después nos contarás cómo está por allí, por donde vos estás. Te molestamos hoy para una vez más, bueno, pedirte que nos actualices respecto a la situación del mercado internacional, en este caso, cómo están los precios de los principales commodities agrícolas, ¿no? Y bueno, puntualmente, Federico, si podías comentarnos respecto a la situación de la región, ya que vos tenés esa actualización permanente, viajando inclusive, además de estar en contacto permanente con los productores de nuestra región aquí, Mercosur. Sí, como vemos, todas las noticias que vienen, ya desde que comenzó la pandemia y antes de la pandemia venía muy complicado, y cada vez uno piensa que se empieza a solucionar de a poco, pero cada vez está hay más noticias, ¿no? Aparte de lo bloqueo comercial entre Rusia y Ucrania, después vemos noticias logísticas, ahora que se está habilitando un corredor de paz y para que Rusia y Ucrania puedan sacar alimentos, fertilizantes y sus productos de exportación y productos energéticos por el Mar Negro, porque hay que recordar que todos los puertos del Mar Negro tienen minas hundidas, entonces si un barco entra, las toca y se hunde el barco. Eso ya ha sucedido en varias terminales portuarias y en varios barcos, entonces nadie se anima a cargar. Ahora los precios hemos visto estos días que viene bajando por ese alivio al mercado, porque si van puertos a cargar en Rusia y Ucrania, automáticamente empiezan a bajar los precios porque, por ejemplo, Ucrania tiene 20 millones de toneladas entre maíz y trigo prontas para exportar, pero todavía tienen que llegar al puerto y después cargarse en el barco y salir el barco. Y es una noticia bajista, por eso vemos estas últimas 2 semanas que los precios han tenido subas y bajas de 3, 4, 5% diariamente y semanalmente, que genera mucha expectativa en el mercado y un poco de alivio también a todo este conflicto, porque si eso se empieza a solucionar, quiere decir que están negociando con Rusia para que haga un canal humanitario y empiece a generar menos conflicto. Entonces esas noticias del otro lado del mundo impactan en la región porque sabemos que también son dos países productores de fertilizantes, exportadores, impactan mucho en el mercado internacional y en la región, si nos quedamos sin fertilizantes, si competimos en muchos productos, tanto en maíz, en aceites, en soja no, pero en trigo también, con Rusia y Ucrania, si ellos no están en el mercado, nos favorecemos en la región. Por eso tenemos en la región un trigo en 450, una soja en $600, 650 en algunos momentos. Entonces, por un lado, queremos que esto continúe porque nos favorece los precios, pero por otro, no es sano desde el punto de vista humanitario. Federico, nos estás detallando la situación de este conflicto zona Mar Negro y también mencionaste tema logístico. Nos mencionas la logística allí en esta zona de guerra, pero hay otro tema también que tiene que ver con la logística que nos afecta desde un jugador muy importante en el mercado global que tiene que ver con China. Hablábamos de un periodo de cierre importante del puerto de Shanghái, de otros factores también que se están dando allí. ¿Cómo nos afecta esto también a nosotros? Y bueno, ¿cuál vamos a decirle entre estos dos factores también como que pesa un poquitito más? Obviamente todo afecta, pero ¿dónde está el peso más fuerte, vamos a decirle? Ese también, está afectando, el mercado lo tiene muy en cuenta y más si uno se pone a mirar en estas páginas web, ¿no? De Marine Traffic, por ejemplo, pueden entrar cualquiera y hacer un zoom desde el satélite y ver la cantidad de barcos, graneleros, de contenedores que están en los puertos de China y que no pueden descargar. Se estiman miles de barcos esperando, normalmente son puertos muy importantes y hay varios barcos esperando, pero ahora hay miles, se calculan que hay 10 millones de toneladas de grano flotando por ingresar a China y no pueden estar. Supuestamente ahora esta semana empiezan a bajar los confinamientos, empiezan a fluir China nuevamente y empezaría a entrar ese grano nuevamente. Pero eso nos complica porque empiezan a haber menos barcos disponibles, menos barcos que vengan a Sudamérica, en los puertos, todo lo que es el Río de la Plata, Upriver, todo lo que es Uruguay, las barcazas empiezan a mover menos, empiezan a haber más costos y más en un año que el precio del petróleo y los combustibles, como sabemos en cada país, tiene mucha volatilidad de precio y normalmente hacia arriba, eso también nos encarece
los camiones, nos encarecen las barcazas, nos encarecen los barcos, los fletes y más con este conflicto. Entonces, eso empieza, es como agregarle, tratar de apagar el fuego con querosén, ¿no? Entonces, cada vez vemos más noticias que antes el mercado está acostumbrado a manejar 3 o 4 noticias: la oferta, la demanda, el clima y algún factor más. Este año, toda la semana estamos manejando 10 factores y eso es muchas noticias para el mercado. Entonces, vemos que el mercado de repente agarra 2 noticias, sube, agarra 2 noticias del clima y de la demanda y baja, y así constantemente. Entonces, hay mucha incertidumbre desde los precios, desde la oferta, desde la demanda. La demanda, por ejemplo, China normalmente consume e importa entre 98 y 102 millones de toneladas de soja. Y este año va a importar 91, es un poco la estimación. Y eso ya está impactando en los precios. Pero si el año que viene consume 91 o va a consumir 102, automáticamente también genera suba en los precios o baja en los precios. Y esa estimación podrá ser real o no, pero el mercado desde el oferente hasta el demandante tienen expectativas. Si se cumplen, bárbaro, pero cuando se les va un poquito de margen, empieza a adelantar compras, a ponerse preocupado. Otra preocupación, por ejemplo, en el sector del trigo. Egipto ahora está empezando a comprar, venía comprando solo de la Unión Europea y de Estados Unidos, y ahora abrió una licitación mundial, sin importar si es Rusia, si es Ucrania, con cualquier país, y eso automáticamente también empieza a flexibilizar y significa que toda la baja del trigo que vimos estas últimas 2 semanas viene impactando por el principal comprador, que es Egipto en el mundo. Federico nos mencionaba justamente las decisiones de los productores, ¿no? Que tienen que estar en el día a día, mirando qué es lo que está pasando. ¿Cómo están los negocios acá en nuestra zona? ¿Qué se está viendo entre compras, ventas y la oferta disponible de esta zafra de verano que fue tan difícil, ¿no? Mientras estamos levantando todavía zafrilla, por lo menos en Paraguay. Exacto, eso, el trigo ya arrancamos como arrancar un partido 10-0, ¿no? Digo, con la soja y la sequía, eso impactó fuertemente, el maíz también. Entonces, eso ya hay que arrancar un partido perdido. Y ahora el productor está muy en cuenta, hay buenos precios internacionales, pero ya igual arranca el partido, ¿no? Es como ir al Mundial y decir, me tocó una serie muy fácil, pero ya arrancar 10-0 con goles en contra. Tiene un repechaje muy importante, y si el mundo se empieza a tranquilizar, empieza a haber menos conflicto, empiezan a fluir los barcos, empiezan a bajar los costos, los precios de las materias primas deberían empezar a bajar. Y ya uno lo ve, uno ya empieza a mirar la soja en mayo de 2022, en 2023, 2024, y está $100 menos. Y eso significa que el mercado está esperando que la oferta, la demanda y los conflictos estén más tranquilos. Si eso es así, el precio va a empezar a bajar. Y con los costos altos, y además con el partido que arrancó de 10-0 en contra, va a ser un año muy complicado, de mucha volatilidad. Los productores están trabajando mucho en gestión, tienen costos muy altos, entonces están afinando muy bien el lápiz, sacando bien los costos, ir cerrando parcialmente algunos negocios, que no que pase lo mismo que la soja, que después se comprometieron y no tienen el grano para entregar, y ya tienen comprometida la soja el trigo, el maíz y la soja del 2023 ya está comprometida. Entonces está mucho en juego. Ahora hay que afinar bien el lápiz, hacer los costos los más finos posibles, no gastar de más, cuidar bien las parcelas y los negocios también. Tratar de cuidar bien la calidad, cuidar la humedad, porque cada costo que se pierda en un año con tanta incertidumbre es muy difícil de recuperarlo. Y más cuando arrancamos con una seca de por medio, que se perdió el 70% de la producción de soja. Por eso hay que tener mucha cautela, y la incertidumbre va a seguir hasta fin de año, y por eso afinar bien el lápiz y tener bien los números y planificar bien las ventas también, no sobrevenderse. Está siendo muy cauteloso el productor, tanto en Paraguay, en Uruguay y en Brasil también, que tiene mucha fluctuación de la moneda en Brasil, y eso le genera mucha incertidumbre también al productor. Federico, ¿tenés ya algunos datos respecto a la safriña, la entre zafra?
Todavía no, estamos, por suerte fue mucho mejor, por supuesto, que la zafra, pero estamos analizando ahora con los clientes, están vendiendo rápidamente porque los precios están sumamente altos. Nuestros clientes lo que vienen haciendo es ir vendiendo ahora el grano rápidamente para hacer caja, para pagar las deudas que tuvieron con la zafra, y ahí empezar, si creen que va a subir el precio, se compran un seguro a la suba y si el precio sigue subiendo, siguen ganando, pero aprovechar, hacer liquidez, hacer caja, tener la plata disponible para empezar a pagar a los proveedores que les quedamos debiendo en la zafra, a empezar a pagar los servicios, empezar a ya ir planificando las zafras las cosechas que vienen y los cultivos que vienen, porque no vale la pena especular cuando el mercado está marcando ya a futuro que el precio podría bajar, con altas chances de que baje. Entonces, más vale ir cerrando el margen ahora y quedar tranquilo para adelante. Federico, hablábamos de tema fertilizantes, insumos agrícolas en general y realmente el productor está analizando negocios, pero sin dejar de trabajar, sigue trabajando, levanta un cultivo, ya viene la siembra del siguiente, aquí en Paraguay al menos que hay rotación y hay una gran preocupación en ese sentido, vos mismo estabas mencionando todos los factores, háblanos de la variación hasta ahora de los precios, qué tanto subieron, qué tanto bajaron y entre los varios, vamos a decirles, si, no sé si manejas algunos datos de variación puntual, no sé, de urea, algún producto, vamos a decirle, fundamentales que ya hayan tenido variaciones, vamos a decirle, importantes en SUA, como estabas mencionando. Exacto. El que más varió últimamente es la urea. Los otros fertilizantes siguen relativamente bastante altos. La urea sí ha tenido una volatilidad muy grande. Por ejemplo, llegamos a precios máximos de 1.200 hasta 1.300 dólares la tonelada. Ahora está entre 800, 900 dólares. O sea, bajó bastante. Si miramos, bajó más de un 20% o un 30% desde el punto más alto. Y viene bajando. ¿Qué pasó? También los países productores como Rusia y Ucrania antes vendían a todo el mundo, hasta Rusia le vendía a Estados Unidos. Ahora Estados Unidos lo tiene prohibido comprar el fertilizante ruso y Rusia está vendiendo en otros destinos, como Sudamérica. También algunas plantas de urea se abrieron en Bolivia, eso también bajó un poquito el costo, capaz que esa urea que te ofrecían de Bolivia y estaba en $1.000, $1.200, en otros momentos estaría si no estaba esa urea, capaz que la rusa estaba en 1.400, 1.500. Entonces, ese cambio de foco de Rusia y Ucrania a venir a vender solo a Sudamérica también ayudó. Bajaron los costos, pero teníamos toda la cadena logística con altos precios, combustibles altos, pocos fletes, pocos oferentes, nadie quería ir a cargar al Mar Negro, entonces varios factores que son muy similares a la soja y al trigo, al maíz y a los aceites, pero enfocados en el fertilizante. Y por eso también subieron en la misma relación. Ahora están empezando a ajustar, ahora en estos días en Brasil se hicieron negocios de importación desde 750 a 880 dólares. Eso sirve como referencia, que normalmente en Uruguay y en Paraguay nos queda un poco más caro que esa relación, pero para los cultivos de invierno vienen muy bien porque empieza a cerrar un poquito el número. El problema son cuando a veces alguien quiere cerrar la exportación, cuando un país exporta trigo, exporta soja, exporta harina o aceites y quieren cerrar la exportación y eso automáticamente te hace bajar el precio, tenés costos altos y capaz que no tenés rentabilidad. Y en un año que venimos con la soja 10-0, no podemos permitirnos darnos el lujo de hacer bajar el precio del trigo a la fuerza cuando puede ser un producto de buen rendimiento y de exportación también. Federico, muchísimas gracias por los comentarios, gracias por el análisis una vez más, por tu tiempo para la teleaudiencia de Canal Pro de Paraguay. Muchísimas gracias y saludos a todos y buena jornada para todos.